Quiero invitarles a que todos leamos este pasaje bíblico, hermanos. Esta enseñanza tiene por título: Jesús es el único que puede calmar la tempestad. ¿Quién es el único que puede calmar una tempestad? ¿Quién es el único que puede calmar una tempestad? Jesús, Dios, ¿verdad? Él es el único, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a la palabra, dice la palabra en Marcos 4. Vamos a leerlo de 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Quiero que tú lo tengas grabadito, esta palabra: pasemos al otro lado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y en él estaba, dice, en la popa durmiendo, y él, Jesús, estaba durmiendo sobre un cabezal. Y dice, le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, dice, temieron con temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Mis queridos hermanos, tarde o temprano, en algún momento van a llegar las tempestades a nuestra vida. A veces caminamos muy confiados y vemos la paz y vemos la tranquilidad, que no sucede nada, no acontece nada. Nuestras vidas se mueven ahí en la pasividad, nuestras vidas se mueven en nuestra comodidad. Pero el Señor tiene que, mis queridos hermanos, que motivar a su pueblo. Así como le sacó al pueblo de Egipto y le entregó la tierra prometida, pero no le dijo entren y nada más. Le dijo que ustedes van a luchar para ganar esa tierra prometida. Y de igual manera, mis queridos hermanos, es el proceso. Y las pruebas llegan, mis queridos hermanos, y las tormentas y las tempestades llegan en el momento que menos lo pensamos. En el momento que menos tú te imaginas que va a suceder, aparecen los problemas, aparecen las situaciones difíciles. Aparece que de repente nos lleva, mis queridos hermanos, a sumirnos a una depresión, sumirnos de repente a una preocupación, a un afán, a una desesperación. Eso aconteció con los discípulos que estaban en la barca donde Jesús estaba. Él estaba descansando, él estaba durmiendo. De repente ese día habían tenido de repente un día muy agitado, porque ahí no había pues carro, no, todos lo hacían a pie y el Señor estaba de un pueblo a otro, y el Señor le dice: pasemos a la otra ciudad, pasemos al otro lado. Es lo que quiere el Señor, es conducirte, llevarte, sacarte de un lugar y llevarte a otro. El Señor no quiere que tú permanezcas en tu estado que estás. El Señor quiere más de ti. El Señor quiere algo más de ti. El Señor ha puesto potencial en ti, en medio de ti. Dios ha puesto dones, ha puesto talentos, pero el Señor quiere que tú lo avives, que no te quedes como estás. La pasividad, mis queridos hermanos, no está con Dios. Dios es una persona activa y quiero decirte que hasta en estos momentos, en estos instantes, Dios sigue todavía creando. Porque Él es el creador, Él sigue trabajando, Él sigue elaborando, Él está extendiendo el universo aún más allá. ¿Cuántas cosas, mis queridos hermanos, Dios ha puesto en nosotros y a veces los problemas nos paralizan? Yo conozco, mis queridos hermanos, a muchas personas que están paralizadas porque están llenos de problemas, llenos de situaciones, llenos sus vidas de preocupaciones, porque no entienden que en el barco de ellos también está Jesucristo. Quiero decirte en esta mañana que ahí en el barco que tú navegas, en ese barco que supuestamente está anegándose, que ese barco se está hundiendo, ahí está Jesucristo, ahí está tomado de la mano contigo. Él no va a permitir que tú te hundas, Él no va a permitir que tú te caigas, Él te va a levantar, Él te va a dar la mano y te va a levantar.
Él va a poner, mis queridos hermanos, la fuerza, la fortaleza, la valentía. Por eso dice su palabra del Señor, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, mis queridos hermanos, para aprender a controlarse en los momentos que debemos decidir. A veces nuestras decisiones, mis queridos hermanos, nos llevan en esta clase de tormentas. Nos llevan a esta clase de vientos que nos quieren arrasar, que nos quieren llevar. Hace poco ha habido un ciclón, creo que acá en México, ¿verdad? Ha arrasado un lugar donde era paradisíaco, donde era hermoso, maravilloso. Ha destruido. Y a veces así se presentan los problemas para nosotros, hermanos. Es para destruirnos, es para caer, es para hundirnos. Pero la persona que entiende que no está sola, desde el primer momento, mi querida hermana, mi querido hermano, que tú entregaste tu vida al Señor, desde el momento en que tú lo hiciste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, desde ese momento el Señor se subió a la barca contigo y Él está navegando contigo, Él está caminando contigo, Él te está conduciendo y Él te está diciendo, no estés solamente en ese lugar, yo te quiero ver allá, al otro lado. Él te quiere llevar a un lugar diferente, a una vida diferente. Que no vivas como estás viviendo, sino que el Señor quiere conducirte a un lugar de mejor confort. Amén. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, podemos ver en la Biblia, acá nos habla en el libro de Mateo 14 y 31, vemos a Pedro, un discípulo del Señor, un hombre que caminaba con el Señor, estaba junto a Él. Y cuando Él quería probar su fe, mis queridos hermanos, porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo decirle, cómo glorificarle a Dios si en un momento tú no tienes fe? Pedro le dijo al Señor cuando Él estaba caminando sobre el mar, ¿puedo ir para allá? Sí, le dijo, vente. Y Él estaba caminando. Ya estaba caminando sobre el mar, pero dice que en un momento los fuertes vientos, dice que corrían, las tormentas que había en ese momento, empezó a hundirlo a él. Su temor empezó a hundirlo. Su temor empezó a traicionarlo. En ese momento no fue un hombre de fe, porque si hubiese tenido fe, hubiese llegado al lugar mismo donde estaba Jesucristo. Pero su falta de fe, muchas veces, mis queridos hermanos, no es la escasez o no es la abundancia de temor que pueda estar en tu vida, sino es la escasez de tu fe, que te falta fe. ¿Qué le dijo el Señor acá a Pedro? Dice la manera, dice acá, pero al ver, dice, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué dudar del poder de Dios? ¿Acaso no es todo posible para Dios? La palabra dice bien claro, ¿verdad? El que cree en Él y en el que confía en Él, todo le va bien. Entonces debemos confiar en el Señor. Nuestra fe tiene que afirmarse en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. ¿Por qué creen, hermanos, que los discípulos, cuando la barca se hundía, exclamaron y le llamaron, Señor, no tienes cuidado de nosotros, mira, nos estamos hundiendo? Y el Señor, con la autoridad natural, con el poder natural, con la autoridad que Él tenía siendo Dios, agarró, paralizó al viento, quitó la braveza del mar y dice la palabra que todo quedó en bonanza. Todo estaba tranquilo. Así, mis queridos hermanos, de repente tú puedes estar pasando problemas pero durísimos en este momento. Solamente tú lo sabes, lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Solamente tú entiendes, mi querido hermano, o te entiendes a ti lo que internamente te está pasando. ¿Qué problemas, qué tormentas, qué huracanes, qué está azotando tu vida? ¿Cuál es la angustia que estás viviendo? ¿Cuál es el dolor que estás viviendo en estos momentos? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué, mis queridos hermanos, muchas personas se apartan del Señor? ¿Por qué se van de la casa de Dios? ¿Por qué abandonan su propósito? ¿Por qué, mis queridos hermanos, no permiten que Dios pues haga ese proceso
de purificar, de limpiar. Porque Dios, mis queridos hermanos, si permite alguna situación en tu vida, no es para que tú te alarmes, no. El Señor quiere forjar en ti, quiere forjar un guerrero, quiere forjar una guerrera, quiere forjar un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre que confíe en Dios a pesar de las tormentas, a pesar de las situaciones que esté pasando. Que ese hombre se pare y diga: yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo sé que para Dios no hay nada imposible, yo sé que para Dios todo es posible. Y si yo estoy en Él y Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede, mis queridos hermanos? Si Dios es por nosotros, dice: ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá ir en contra de ti, mi querida hermana, mi querido hermano, cuando tú estás tomado de la mano de Dios? Cuando nosotros hablamos, mis queridos hermanos, del tipo de tormentas o de las cosas que vienen a nuestra vida, hay dos formas como nosotros permitimos en nuestra vida, mis queridos hermanos, que esos problemas lleguen a nosotros. Y uno de los principales, mis queridos hermanos, son las tormentas creadas por nosotros mismos. Nosotros creamos esas tormentas. Primeramente, mis queridos hermanos, por la desobediencia a Dios. Y lo otro es por las malas decisiones que tomamos en el transcurso de nuestra vida. Ustedes saben lo que le pasó a David. David tuvo que pagar las consecuencias terribles a la desobediencia del Señor. Él cometió adulterio. Y ustedes saben que este espíritu de adulterio es totalmente destructivo para una familia, para un matrimonio, para la descendencia, para las generaciones. Este espíritu de adulterio, mis queridos hermanos, se va reproduciendo de generación en generación y trae maldición, mis queridos hermanos. Las malas decisiones, tus malos actos, las cosas que tú permites como pecado muchas veces en la casa misma. ¿Sabe cuál, mis queridos hermanos? Por ejemplo, el estar viendo pornografía en tu propia casa, mi querida hermana, mi querido hermano. Estás atrayendo esos espíritus que van a traer maldición a tus hijos. ¿Sabes qué espíritus atrae ese espíritu de adulterio, mis queridos hermanos? Trae el homosexualismo, el lesbianismo. Trae, mis queridos hermanos, ese pecado terrible del adulterio que siga de generación en generación y se va a ir yendo y caminando. Va a ser una cadena en todas las generaciones. Porque estamos trayendo, mis queridos hermanos, a nuestra casa, a nuestra morada, estamos permitiendo ese espíritu perverso que puede, mis queridos hermanos, en algún momento ir contra nuestros hijos, ir contra nuestros nietos. Y no es la culpa de ellos, sino muchas veces es la culpa de nosotros, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, de nuestros malos actos, del pecado que nosotros mismos estamos llevando a nuestra familia. Las malas decisiones también, hermanos, que tomamos dentro de nuestro matrimonio. Los problemas que generamos, los problemas que hacemos y no miramos el daño que estamos causando a nuestros hijos. Hay un egoísmo. Queremos vivir en ese egoísmo. Yo quiero ser feliz porque quiero. No, mi querida hermana, no es así. Y si algún momento en tu casa, mi querida hermana, mi querido hermano, se ha levantado un problema en medio de tu matrimonio, los problemas en el matrimonio, mi querida hermana, mi querido hermano, no es para pelear, no es para dividirse. Los problemas que aparezcan en tu familia, en medio de tu matrimonio, es para solucionarlo de una manera sabia, de una manera inteligente, de una manera que beneficie a los dos como matrimonio, tanto al hombre como a la mujer. No es para pelear, no es para separarse. Muchos ya hay un pequeño problema en el medio del matrimonio, ya muchos ya hablan de separarse. Me separo, tú por tu lado, yo por mi lado. Hasta se imaginan acá en su mente, se imagina ya él con otra mujer y ella con otro hombre. ¿Y los hijos? ¿Ellos en qué piensan? ¿Acaso ellos piensan en tener 4 padres? No, mis queridos hermanos. Los hijos piensan en tener sus 2 padres siempre unidos. Unidos a pesar de los problemas. Porque el mayor deseo de nuestros hijos es que nosotros como padres vivamos feliz. Ver una familia sólida, porque esa es la figura para ellos, para que cuando algún día se casen, decidan casarse, ellos sigan esa misma situación, esa misma condición en su matrimonio, de respetar el hombre a su esposa y la mujer respetar a su esposo. Esa misma cadena se va a seguir, pero si nosotros tomamos decisiones contrarias, siempre
En nuestra cadena de mis queridos hermanos, de nuestras generaciones, si tú te separaste, tu hijo se va a separar, tu hija se va a separar y tu nieta también, y así seguirá. Porque ¿de dónde salió eso, mis queridos hermanos? Salió de nosotros, salió de nosotros. A gracias le doy a Dios, mis queridos hermanos. Mi padre y mi madre siempre caminaron juntos hasta la muerte de uno de ellos. Mi suegra y mi suegro siempre juntos hasta la muerte de los dos, pero juntos. Y yo siempre le clamo a Dios, le digo: Señor, así quiero ser yo, y así quiero que sean mis hijos, y así quiero que sean mis nietos. Así lo deseo, Señor, porque aún ahora estamos orando, estoy orando yo para que los esposos de mis nietas, para las esposas de mis nietos, le digo: Señor, que sea una mujer de Dios, que sea temerosa de ti, que lo respete, que lo honre, que tenga un mejor matrimonio. De repente, si yo he tenido problemas al principio, pues yo corregí, te doy gracias porque tú corregiste mi matrimonio, tú me trajiste, Señor, restauración, y yo quiero esa misma restauración para mis generaciones. Las malas decisiones, mis queridos hermanos, que nosotros tomamos, trae sufrimiento, no solamente a la persona que decide, sino a la persona de tu entorno. Si tú decides mal, dañas a tus padres. Si tú decides mal, dañas a tu esposa o tu esposo. Si tú decides mal, dañas a tus hijos. Si tú decides mal, dañas a tus generaciones. Yo te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, esta mañana, ¿cuáles son las decisiones que se han convertido en un tormento para ti? ¿Cuáles son las cosas que aún en estos momentos, ahorita, a ti te mantiene preocupada o te mantiene preocupado? O te mantiene apartado de Dios, o hace que tú pienses que tú no eres acepto para Dios. Yo quiero decirte, hermano, hermana, que Dios dice en su palabra: yo soy, dice el Señor, el que borra tus pecados. Dice el Señor: los ataré, dice, en una piedra de molino, y los echaré a la profundidad desde el mar, dice el Señor, y nunca más haré memoria de tus pecados. El Señor, mis queridos hermanos, quiere llevarte a otro lugar. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos: subamos a la barca, vamos todos. Y los discípulos, ellos sabían navegar. Sabemos que Pedro fue pescador, él podría controlar de repente el tema del bote, del velero donde estaba. Luchó, peleó, no pudo, pero tuvo algo hermoso, algo maravilloso, hermanos. Tuvo Jesús con ellos. Y tú tienes a nuestro Señor Jesús a tu lado. Nunca te sientas sola en tus problemas, nunca te sientas solo en tus problemas. Siempre está Dios ahí, Él tiene el control. Muchas veces, mis queridos hermanos, Dios no se va a conmover de tus lágrimas, Dios se va a conmover en tu fe. Cuando tú le digas: Señor, en tus manos pongo mi problema, en tus manos, Señor, pongo mi salud, en tus manos, Señor, pongo a mi esposo, en tus manos, Señor, pongo a mi esposa, en tus manos, Señor, pongo a mis hijas, pongo a mis hijos, Señor, pongo a mis nietos, pongo a mi familia, pongo a mis generaciones, porque sé, Señor, que en tus manos, todo lo que tengas tú en tus manos va a prosperar, Señor, y van a estar bien, van a estar cubiertos. Salmo 91, ¿qué dice, mis queridos hermanos? ¿Acaso eso no es un himno? El que habita, dice, a la sombra del Omnipotente, creo dice, ¿verdad? Morará el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú crees, si tú estás en medio de todo eso, mi querida hermana, Dios acaso te va a abandonar? ¿Dios te va a dejar? No, Dios está en el control. Dios tiene el timón de tu barco. Dios tiene, mis queridos hermanos, la decisión. Él puede tomar la decisión porque Él es soberano. Él puede hacer las cosas que tú no lo puedes hacer. Cosas que para ti son imposibles, entrégalo al Señor. Pero hazlo con fe, no dudes en tu corazón. En el Salmo 89, mis queridos hermanos, acá habla del poder de Dios. Salmo 89 dice así: tú tienes dominio, dice, sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú los sosiegas. ¿Quién puede controlar, mis queridos hermanos, la fuerza del mar? Nadie. Si Dios controla la fuerza del mar, la braveza del mar, ¿no podrá controlar los pequeños problemas que tú tienes? ¿Tendrá el Señor poder para eso? Por supuesto que sí.
Dios tiene el poder total, absoluto. Él es Dios. Y como que Él es Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, Él puede sacarte de los peores problemas, de las peores situaciones, de los peores lugares que tú puedas estar. El Señor te va a sacar, mi querido hermano. Porque Dios quiere que tú cumplas un propósito aquí en la tierra. Que no te vayas como has venido, sino que vengas. Si el Señor te ha traído para que tú vivas este tiempo, en este tiempo tú tienes que hacer algo para el reino, porque Dios te ha creado para cumplir un propósito especial, un propósito divino. Tú no has venido por venir, mi querida hermana, mi querido hermano. Si algún momento has llegado a esta casa, has venido a este lugar, es porque tus oídos escucharon una palabra y esa palabra te convenció que solamente Dios puede solucionar nuestros problemas, que solamente Él puede hacer algo por nuestras vidas, porque no estás sola ni estás solo. Hay un Dios grande y poderoso que te rodea, que te cubre. Así dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de aquellos que los teme, dice, y Él los defiende. Él los defiende. Él está contigo. No estás sola, mujer, no estás solo, varón. Estás tú ahí con Dios y Dios está contigo. El otro detalle, mis queridos hermanos, es que los otros problemas, las otras tormentas que se levantan, mis queridos hermanos, es para aumentar nuestra fe, es para levantarnos. Es cosas que aparecen, mis queridos hermanos, que de repente ni siquiera tú te imaginabas. Por ejemplo, una enfermedad en tu vida. Dijeron que ya estás en lo último, que no había solución para ti. Yo recuerdo que la salud de mi papá dijeron que solamente él tenía 3 meses. Fuimos al médico y su diagnóstico fue de que fue en febrero más o menos, y dijeron que en abril ya mi papá se iba. Yo ya estaba en el Señor. Yo le dije, Señor, nada te es imposible para ti, ¿verdad? Tú has creado el universo, tú hiciste esto. Y el Señor me contestó una vez, me dijo, yo tengo un trato con Él, así que tú tranquilo. Mi papá pasó 4 o 5 años todavía así como estaba. ¿Sabes por qué le digo, hermanos? Porque tuve fe en el Señor. Hay que tener fe, hay que tener esperanza. Puede venir cualquier diagnóstico a tu vida. Te dirán que estás mal de la columna, te dirán que estás mal de las rodillas, te dirán que estás mal de la vista, te dirán que estás mal del corazón. Bien, ese es un diagnóstico de un profesional, pero el profesional de los profesionales es el Señor. Él puede decirte, yo te doy más años de vida, como lo hizo con el rey Ezequías. El profeta fue y le dijo, arregla tu casa, ordena tu casa, que vas a morir y no vas a vivir. Cuando el profeta le dio el mensaje y estaba saliendo, el Señor le dijo, regrésate, dile a mi siervo que le dono 15 años más de vida para que él pueda vivir, para que él pueda disfrutar con su familia. Eso te quiere decir el Señor en esta mañana. El Señor te va a dar larga vida para que disfrutes con los que tienes, para que disfrutes en tu familia, para que disfrutes con tus hijos y para que puedas ver todavía a tus generaciones, para que puedas ver a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataranietos. Ese es mi deseo, mío, hermanos. Y ese es el deseo de Dios para todos ustedes. Vas a ver a tus generaciones, vas a ver el fruto de tu fe. El fruto de tu fe, mi querida hermana, mi querido hermano, va a estar en medio de tus generaciones. Un día tus ojos los van a ver y dirás, Señor, gracias. He peleado la buena batalla de la fe. Ahora, si deseas, llévame contigo. La fe tiene que ir en contra de cualquier situación, en contra de cualquier problema. Como les vuelvo a repetir, hermano, muchas veces no es por el temor, es por la falta de fe. Por la falta que tú te afirmes de que tú eres hijo de Dios, tu identidad que es importante en tu vida. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Nunca permitas que las voces humanas te destruyan o te tiren al piso. Tú tienes que vivir lo que Dios dice de ti. ¿Y qué dice Dios de ti? Que tú eres un real sacerdocio, que tú eres un pueblo elegido, un hijo único. No hay una persona como tú, no existe ni existirá, porque tú eres único para Dios y tú eres única para Dios. No hay una persona más hermosa que tú, no hay una persona más bella que tú, mujer. Dios te ha creado así, Dios te ha hecho así, y para el Señor eres la hija electa, eres eres la más hermosa, eres la más bonita, eres la niña de los ojos del Señor. ¿No te alegra eso? ¿No te alegra eso, que tú seas elegida de Dios?
Tú eres un elegido de Dios. El solo hecho que ya estés en este lugar, estás ganándote ese espacio en el corazón de Dios. Dios ha hecho un espacio para ti. Dios ha creado ese espacio para ti, para cubrirte, mi querida hermana, mi querido hermano, de cualquier situación, de cualquier problema que puedas estar pasando. Ahí donde estás en esta mañana, vas a cerrar tus ojitos y preséntate delante de Él y exponle cuáles son las tormentas que tú estás pasando, cuáles son los problemas que no te dejan descansar con tranquilidad, esos problemas que te quitan el sueño, esos problemas que no te dejan dormir, esos problemas que están disminuyendo tu peso, esos problemas que están haciéndote daño a tu salud, mi querida hermana, mi querido hermano, esos problemas que te disminuyen las ganas de seguirle a Dios y que están minando tu fe en Dios. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Cuáles son esos problemas que tienes en medio de tu matrimonio? ¿Cuáles son esos problemas que tienes de repente con una hija, con un hijo? Esos problemas que puedas tener con tu esposa o puedas tener con tu esposo. Ponle la mano de Dios, entrégale eso al Señor. Cuando yo no me convertía todavía, mi esposa me puso en la mano del Señor. ¿Y sabe qué le pidió? Le dijo: Señor, revuélcalo. Yo ni sabía que mi esposa quería que Dios me revuelque. Y el Señor lo hizo, me revolcó el Señor. Me agarró, me metió, pero una que hasta ahorita no sé qué pasó con el mundo, pero el mundo ya no es para mí. Sino que la gloria de Dios, mis queridos hermanos, está para todos ustedes. Para todos ustedes, para todos ustedes, para todos ustedes, mis queridos hermanos. Pónganse de pie, hermanitos. Quiero que te vayas en esta mañana, mi querida hermana, mi querido hermano, fortalecido en tu fe, fortalecido en esperanza, fortalecido en Dios, fortalecido en su palabra, fortalecido en su presencia. Lleva tú la presencia de Dios a tu familia. Por eso que es importante, mis queridos hermanos. Ahora veo muy light a la gente. Ya no traen su Biblia. Ya no traen Biblia. Ya no traen una libretita de notas. A su máquina, digo, qué talmente tan extraordinaria que el Señor le está dando a mis hermanos y a mis hermanas, que todo lo llevan apuntado en su cabeza. Qué maravilloso es el Señor. Digo, qué milagroso es Dios. Porque más antes veníamos con una Biblia, veníamos con un cuadernito y tomábamos nota de los versículos bíblicos. Y a veces lo repasábamos en la casa. Pero ahora no. Estamos light. Estamos en el sitio de confort. O muchas veces lo tenemos. Dice, ¿tu Biblia? Aquí lo tengo en mi iPhone. Lo tengo en mi celular, ¿verdad? Y puede tenerlo, está muy bien, hermanitos. Pero no es solamente para que lo tengan, sino para que lo usen. Hermanos, lean su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lean su palabra, hermanos. Aquí hay personas que son muy grandes en fe, porque la palabra los sustenta día a día, porque la palabra de Dios los llena. Por eso el Señor dice: apartados de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. No puedes hacer nada porque no te llenas de su palabra. Te falta fe porque no tienes palabra en ti. Hay muchas personas que solamente van a las células y el culto ya no viene. O si algunos vienen al culto, ya no van a la célula. Tenemos que correr, mis queridos hermanos. Tenemos que empezar a buscar con hambre. Estamos en los últimos tiempos, mis queridos hermanos, y la palabra dice que en los últimos tiempos, dice el Señor mismo, dice Dios mismo, dice, pondrá hambre en la tierra, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Porque Dios va a venir por un pueblo que cree en Él,
que confía en Él, Él va a venir por ese pueblo. Él va a arrebatar a los hijos que han creído, que han confiado, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las tormentas, que a pesar de las angustias, hayan creído en el Señor, hayan entregado su vida a Dios, no importando el sacrificio. A veces queremos botar, como se dice, la toalla. Muchos de nosotros queremos abandonar esta carrera y queremos ya hacer las cosas a nuestra fuerza, a nuestra manera. Así soy yo, así entiendo yo. Muchos de nosotros no queremos rendir a nuestro Dios, no queremos rendir, mis queridos hermanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. No queremos rendir, mis queridos hermanos, nuestros temperamentos a Dios. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.